¿Qué tal? Muy buen día a todos. Es un gusto en esta ocasión poder ser parte de el lanzamiento, por lo menos una de las cosas positivas que nos trajo la pandemia. Es un libro que consta de 20 escritos redactados durante esta época que nos tocó en el 2020, este periodo desafortunado para pues muchos de nosotros. Y producto de esta pandemia, Tino nos entrega una serie de 20 escritos relacionados a pues temas sobre economía, sobre el país, sobre la sociedad, sobre cuál es el papel que tenemos cada uno de nosotros en nuestras distintas profesiones. Tino, ¿cómo te encuentras? Perfectamente bien, muy contento de saludarte, muy contento de lograr esto que nunca quería haber logrado y espero les guste. Y es una de las partes principales, cómo inició todo el escrito cómo inició este proceso creativo, si así lo pudiéramos llamar, cuál fue el origen, porque tengo entendido que en un inicio el objetivo no era escribir un libro, sino pues ir sacando poco a poco las problemáticas conforme iban pasando y pues bueno, se hizo un hábito hasta el resultado que tenemos ahorita. ¿Cómo inició todo? Pues bueno, mm, todo empezó a partir de que cuando empezaba la epidemia, estábamos por ahí de febrero, marzo todavía y todo el mundo estaba pidiendo ya a gritos desesperados la fase 2 de la epidemia y que la fase 3 y que los contagios y luego una serie de fake news y citas descontextualizadas de todos y cada uno de los personajes del actual gobierno federal. Decían, pues están diciendo esto, no les importa a la gente, están mintiendo, pero mm, luego encabezados muy amarillistas, muy sensacionalistas, y empezó a suceder lo que a muchos nos ha pasado en estas fechas recientes, o al menos en los últimos años, es que se quiere formar una opinión pública a partir de redes sociales y las redes sociales no es la opinión pública. La opinión pública es la que se genera, la que se dice, la que se hace eh, en la calle, en las plazas, en los vecindarios, en los barrios, en las colonias. Y y primero era un ejercicio de desmentir fake news, ¿no? O sea, pues bueno, sí, leemos ciertos estudios científicos y pues nos dice la ciencia, entre comillas, esta es una verdad, o esta es la verdad, dicho con mayúsculas, ¿no? Y, y se nos olvida a veces un poco cuestionar a la ciencia en sí. Eh, Cuestionar a la ciencia pareciera un pecado dentro de mi profesión, dentro de mi área de estudio, y, y se me hace que es algo prudente y necesario, ¿no? Al final de cuentas, ciencia y filosofía terminan siendo dos extremos de un mismo motivo que es el saber, es el conocimiento, nada más que diferentes vías de obtenerlo, ¿no? Y entonces empecé haciendo una especie como de cuestionamiento filosófico, cuestionamiento a la misma ciencia y a la calidad de la ciencia con la que nos informábamos, porque llegó un punto también en que muchos profesionistas de la salud tomaban sus decisiones o toman sus decisiones en función del encabezado de un artículo y es un poquito de desmenuzar la sustancia del contenido científico y pues ir conociendo todas y cada una de las entrañas de los contenidos que conocemos como científicos y que no llegamos a tomar como dogmas y ya después ya no los asumimos como cosas que pueden ser refutadas como tal, ¿no? Que es el repensar muchísimos de los temas que creemos ya están resueltos, ya se han tocado, ya se ha hablado lo suficiente y pues desde tu área médica en este momento como estudiante
de medicina, esa parte de las dogmas, pues de los dogmas es muchísimo más marcado, porque tal pareciera que un título pues es suficiente para poder emitir una opinión, que creemos que al estar bueno, pues participando en cierta área, en cualquier tipo de profesión, eso te convierte experto en cualquiera de los temas que toca esta área de estudio y que por lo tanto, pues bueno, las opiniones que nosotros emitimos pues sean verdaderas por el simple hecho de ese título que nos respalda. En el prólogo que, pues bueno, uno de los aspectos que también quiero compartirles es que Tino me pidió escribir este prólogo para su libro, algo que, pues, no sé, para mí fue, aparte que me dio muchísimo gusto, pues es algo que nunca había hecho y ser parte de todo eso es algo en el que siempre te voy a estar muy, muy agradecido. Y en ese prólogo mencionaba que, bueno, recordando a Sigmund Bauman, en uno de sus libros, él mencionó, sin darnos cuenta, estamos perdiendo el arte de las relaciones sociales, humanas, porque pues bueno, a través de todos estos medios tecnológicos en los cuales empezamos nosotros a tomar contacto, de alguna manera apoderarnos, delegamos muchísimas de las responsabilidades que tenemos con y en la sociedad y las traemos a un plano digital que desafortunadamente aún no dominamos y un ejemplo que siempre pongo es que antes en la escuela nos parábamos a leer las cartulinas y ahora nos paramos a leer las diapositivas. Entonces, muchísimos de esos errores o de los problemas los vamos arrastrando a las redes sociales. Y si vivimos ahorita en este medio digital, en el que como medida de la pandemia nos piden que haya un distanciamiento social, entonces es un doble problema, ¿no? Porque estamos apenas acostumbrando nuestras relaciones sociales a los medios digitales y ahora nos piden que podamos cortar con pues con la poca manera que todavía interactuamos y tal resulta que esos medios que apenas nos estamos apoderando sirven como única fuente para poder recibir información de un aspecto tan delicado como la pandemia, en donde también mencionaba el prólogo que muchas veces le pedimos a nuestros gobernantes pues una inmediatez como es posible ahorita de lanzar un tweet, de subir un post a alguna de las redes sociales, que un comentario que tú emitas pues en segundos está ya en otras partes del mundo y nosotros queremos que la solución a temas tan delicados como es una pandemia, pues también se haga de manera inmediata. De los problemas que tú tocas, cuál fue una de las rupturas principales que tú tuviste, ya sea en tu aspecto familiar, en tu aspecto profesional? Esta pandemia, ¿cuáles fueron de la ruptura más importante que hizo a aquello que ya que era cotidiano y que la pandemia, pues bueno, catapultó ese problema? ¿Qué era lo que ya estaba siempre hecho y la pandemia ocasiona esta ruptura? Bueno, casi me sacaste lo que quería decir, ah, mucha de las discusiones que se volcaron en redes sociales y que me causaban mucho conflicto, inclusive en los medios de comunicación tradicionales, es que vendían que los expertos dicen esto, los expertos dicen el otro, los expertos esto, los expertos el otro. La realidad y es que si nos vamos a la pirámide de la calidad de conocimiento científico del que se puede utilizar, vamos, el conocimiento que es un triángulo, la base, lo más importante dentro de los textos argumentativos científicos, pues son, ¿cómo se llama? Lo que da más sustento son las revisiones sistemáticas, al menos en la medicina se refiere, ¿no? Que son básicamente investigaciones de un chorro de contenido, un mundanal de contenido sobre X o Y enfermedad, y entonces en función se hace una especie de resumen, ¿no? Esa es una revisión sistemática, ¿no? ¿Qué sucede? Que el nivel de evidencia que te provee
la opinión de los expertos es que es de los que menos nivel de evidencia contienen dentro de la misma ciencia, ¿no? Y entonces se vuelve paradigma, se vuelve, pues sí, un dogma, ¿no? Y eso es un choque muy fuerte, al menos en mis realidades cotidianas, laborales o estudiantiles, porque como osamos criticar al Dios de tal contenido científico, ¿no? ¿Cómo osamos decir que se equivoca tal, ¿no? Como en su momento, en alguna ocasión yo critiqué que tiene que andar haciendo Mario Molina, que es Premio Nobel de Química, que entonces descanse, que sabe muy bien de lo de la capa de ozono, pero yo estaba aterrizando cosas de sobre epidemiología, bacteriología, virología, y yo, era disonante para mí, ¿no? Vamos, obviamente yo no soy Mario Molina, yo no soy una calidad de científico tan alto, pero sí me cuestionaba un poquito de, pues, ¿qué tiene que estar haciendo ahorita él aquí, no? Y también, si bien, al menos en mi núcleo más cercano familiar, somos muy liberales de pensamiento en el sentido de progresismo, somos progresistas en general en mi núcleo más cercano, eh, ciertos núcleos más alejados dentro de mi misma estructura familiar, pues son, ¿cómo se hacen llamar los fachos? Son liberales en lo económico y conservadores en lo moral. Entonces, empezó también una serie de confrontaciones, incluso con algunas personas con las que el trato no, pues nunca ha sido del todo bien, pero que detonó que yo tuviera muchas crisis como de ansiedad, de ira, de estar pensando en muchas cosas, y, y los primeros trabajos que escribí, inclusive pues los podrán encontrar dentro de mi muro personal de Facebook, que van a encontrar miles y miles de memes y noticias y cartones del chamuco y de muchas otras cosas que a mí me fascinan. Empecé a escribir, pero ya llevaba como unos 5 o 6 textos, y sentía yo que llegaba un punto en que dije, ¿y si mejor escribo a manera de diario y luego los conservo? Y en uno de los primeros textos que hice, que se llama Si Gramsci fuera mexicano, pues me hizo recordar, dije, bueno, me estoy portando muy heterodoxo desde mi punto de vista de la izquierda, valdría la pena entonces, así como a Gramsci le tocó hacer sus apuntes en la cárcel, confinado en una celda, por los faxios, por Benito Mussolini, pues a mí la epidemia me encerró también, o sea, me encerré en mi casa y si acaso atender las cuestiones propias de mi carrera, pero básicamente era un encierro. Entonces fue ese el motivo que dije, pues bueno, voy a hacer una serie de textos, voy a hacer una serie de apuntes sobre lo que me vaya pasando, dando a entender, pensar, cada una de las cosas que van sucediendo durante esta epidemia, ¿no? Que van desde la desinformación, los títulos engañosos de los medios de comunicación, eh, las, las estructuras familiares, repensar qué es una familia en sí, la salud mental, eh, la dignidad de las personas, ¿cómo decirlo? Hasta en un cierto punto un idealismo, ¿no? De al final de cuentas, mmm, como dijo aquí el amigo Barbón que está atrás de mí, no se trata solo de contemplar el mundo, sino de cambiarlo, ¿no? Y es momento en ese sentido de que si no se puede hacer mucho en la calle ahorita por el confinamiento, la palabra cobra un poder valiosísimo, y la palabra escrita, pues mucho más, ¿no? Porque a las palabras, a lo que uno pueda decir
en un jardín, en una plaza, pues se puede quedar en el aire, ¿no? Y si está por escrito ya perdura y perdura más tiempo. Y estos escritos, vaya, al inicio, ¿para quién los escribías? ¿Cuál era tu idea? Mm, Era desmentir fake news. La verdad es que había bueno, sigue habiendo, pero en ese punto había una especie como de psicosis colectiva dentro de las redes sociales que hacían que muchas personas hablaran por hablar, que hablaran por miedo, que hablaran por desesperanza, por ansiedad, por lo que sea, y empezaban a compartir información falsa, información que no era verídica, o tergiversaban lo que algunos personajes llegaban a decir, o decían es que la OMS esto y Secretaría de Salud México esto, la verdad es que estamos todo mal. eh, Partiendo de que pues no estábamos todo bien, que nos dejaron un desastre, pues se estaba haciendo lo que se estaba pudiendo, pero pues ahí estaban la información siempre disponible a la mano, pero que cada quien interpretaba la información a su contentillo, ¿no? O sea, había veces en que personas ponían un post, compartían una noticia, y a veces ya ni siquiera veían la fecha de la redacción de dicha noticia, y ya habían pasado mes y medio, 2 meses, donde ese texto ya había perdido vigencia, ya había perdido valor, y entonces pues empiezan a generar más desinformación. Y a quienes iban esos textos eran hacia esas personas que difundían la mentira, que difundían un, una información que no estaba 100% comprobable, y que con el tiempo me he ido dando cuenta que incluso los medios de comunicación sirven a intereses y no a la verdad en sí, con tal de vender clics, el clickbait, con tal de que tengan más suscriptores, con tal de que se vendan más sus ediciones impresas y que sean más compartidos en redes sociales, porque ganan más dinero a partir de eso, ¿no? Entonces fue un poco esa situación de atacar a ese tipo de personas en el punto en el que son más poderosos, que es en el de la opinión, ¿no? Y criticó pues las cosas que tienen que ser criticadas, ¿no? Y en función de eso es que hacia esas personas lo hice, ¿no? Hacia quienes difunden la mentira, diciéndose dueños de la verdad absoluta, pero luego terminaron por compartir desinformación. Esa parte. Hay algo que mencionas y es que los momentos de crisis hacen muchísimo más visibles ciertas problemáticas o deficiencias. En nuestro caso, en el país, hizo aún más visible las deficiencias que había en nuestra infraestructura del sistema de salud. No recuerdo si son 162 hospitales los que se iniciaron a construir y al final quedaron ahí abandonados. Muchos de ellos se inauguraron las fachadas, pero ya se entregaban como hospitales en funcionamiento. Pero en la sociedad, pues bueno, también este momento de crisis hizo que se potenciara muchísimos de los problemas o que se hicieran aún más visibles. A pesar de ese combate que tú estabas haciendo desde tu trinchera, ¿fue positiva la recepción de estos documentos hacia las personas a las que estaban escritos? No, no porque, primero, eh, su discurso o su forma de decir las cosas no tenía una especie de background o de respaldo de conocimiento de los datos. Vamos, si uno va a decir que la burra es parda es porque va a tener los pelos de la burra en la mano, y en ese sentido el nivel de debate se convertía en es que esto es lo que dice el periódico y te mandan puros encabezados, esto es esto, esto es esto, y si no, lárgate a Venezuela, o si no, vete a Cuba, Stalin, los Bolivariano. gulags, y, sí, 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 eres un
Eh, entre qué linduras muchos me llegaron a decir, ya te perdimos porque eres un peje zombie, ya me han dicho muchas linduras, mentadas de madre, inclusive en el proceso, incluso viniendo de familiares, eso me resultó muy divertido, y es que no resultó muy cómodo porque los cuestionamientos o la pregunta siempre va a ser incómoda para quien la Siempre tenga que incomodan. responder. Exacto. Eh, eh, un poco citando, parafraseando a Merlí, el de la serie de Netflix, que decía que la filosofía y la política o el poder tienen una especie de relación sexual muy tensa, ¿no? Es como se tienen que llevar, pero no tan de cerquita porque después chocan, ¿no? Entonces, no eran cómodos. La crítica no siempre es cómoda. Ahorita viene a mi mente cuando Carlos Marx y Engels en su momento escribieron mm, la crítica de la crítica crítica, este, haciendo alusión a una serie de jóvenes hegelianos que se hacían vender como los más críticos de su entonces y se hacían llamar la crítica crítica. Y entonces les hicieron pedazos sus argumentos con el método hegeliano y dijeron, no, pues esta es la crítica de la crítica crítica y los humillaron, ¿no? Entonces, un poco jugándole a eso, este, empezó a hacer ciertas críticas a ciertas cosas que ya estaban muy establecidas como verdades o normativas dentro de la sociedad, ¿no? Eh, las estructuras del Estado en sí, cómo fueron debilitadas, destruidas, abandonadas, que fueran más de 300 hospitales los que se quedaron inconclusos en la época de José Narro como secretario de Salud, y tú ves Que el después también, currículum de Narro. y comenzó a opinar, ¿eh? O sea, y con, Uh-huh. con su plan de, ¿qué? En 45 días se domaba la pandemia con ese En desplegado 8 semanas. que hicieron en 8 semanas, sí. Que pues bueno, hasta ahí Gatel les dijo, pues ese plan hay que patentarlo y creo que la comunidad internacional pues no se ha dado cuenta de lo que ustedes pudieron lograr, pero es que hasta eso parece un insulto a veces, Uh-huh. bueno, no a veces, el Siempre. jugar con la inteligencia de las personas como si hubiera una sola línea de opinión o que la comprensión fuera tan baja y en donde volvemos a lo mismo, que el título que tienes es rector de la universidad, exsecretario de salud, doctor, bla, 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 ya eso es suficiente. No, no creen que las personas lo reciben así, no, es suficiente para ellos de que con eso van a poder emitir ese tipo de opiniones. Ahorita mencionaste uno de los títulos, el Ya te perdimos. Ese es pues llegaría a ser hasta cómico, una de las partes del libro. Si nos puedes contar un poquito más de ese escrito, porque es interesante. Realmente ahí marca muchos de los porqués que ahorita nos reúne, pero ese escrito, si nos pudieras compartir algo. Y bueno, tengo una serie de compañeros, amigos de la facultad y algunos familiares que en un momento dado, cuando iban perdiendo la discusión y cuando les decía, ¿saben qué? Hoy más que nunca estoy firme y convencido con mi postura, con mi decisión, y hoy más que nunca, a pesar de las difíciles circunstancias que nos está tocando vivir a, a los que somos obradoristas o de pensamiento de izquierda o que pensamos de una forma diferente a lo que antes era el viejo régimen, pues mmm, pareciera que decían, no, es que ya nada más dices puras irracionalidades y nada más andas buscando con qué justificar o con qué no criticar a Andrés Manuel, ¿no? Y fue como, espérame, no me has perdido porque no soy tuyo para empezar. Pero también, pues,
En ese sentido, pareciera que nunca me conocieron bien, de que yo siempre he sido crítico de todo y de todos. Eh, Vamos, tú me has visto criticar a grandes dignatarios de grandes instituciones en su jeta, en su cara, y decirles sus verdades. Eh, Le he dicho y he hecho bromas sobre la personalidad de varios de mis maestros en plena cirugía en su cara. Y vamos, en ese sentido, el ya te perdimos es como si asumieran que yo fuera un vil y vulgar zombie, ¿no? Y a muchos de la izquierda durante mucho tiempo, y esto lo saco de Fabricio Mejía en su libro, eh, Manual de Votantes para Expertos y Primerizos, creo que se llamaba el libro, donde dice a los que votamos por la izquierda nos dicen zombies, peje zombies, los sin cerebro, los que nada más repiten y repiten, pero no se cuestionan las cosas, pero realmente los que repiten y repiten y nunca se cuestionan la metodología o la forma o de quién vienen las cosas que se dicen, pues entonces es el pensamiento conservador, ¿no? O sea, siempre tocar algunas fibras sensibles va a hacer que duela y va a haber una reacción que ante el dolor te van a querer golpear, ¿no? Y entonces se viene de primera instancia el insulto. Yo, en ese sentido, he criticado lo que he considerado criticable de la izquierda, de la falta de empatía que incluso ha llegado a tener el presidente hacia el movimiento feminista, a que no se han logrado ciertas garantías laborales para los jóvenes, una serie de detalles que yo sí he criticado, incluso algunos personajes dentro de la 4T que he dicho habitualmente, no me ha gustado, Manuel Bartlett, no es de mi agrado, pero pues, es decisión del presidente y no me queda más que respaldarlo porque yo voté por lo que él representa. Entonces todo el mundo me decía, es que ya te perdimos, ya eres uno más de la masa alienada. Y no, los alienados son ellos porque no se preguntan las preguntas que deben de ser preguntadas y tratan de no responder, o sea, están esperando a que las cosas se resuelvan ipso facto, ¿no? Como un tuit. Y la realidad es que todo proceso social, todo proceso de transformación de una nación no se logra de inmediatez, ¿no? La Revolución Francesa no se logró nada más con Maximilien Robespierre y la guillotina y ya, no. Ese fue el parteaguas, ¿no? La enciclopedia o los enciclopedistas de la Ilustración, ¿no? O la Revolución Cubana, cuando terminan por ganar la guerrilla y al Che Guevara le dicen, sonríe Che, que hemos ganado que hemos logrado la revolución. Y dice, no, agua, calmado, ganamos la guerra, la revolución apenas comienza, ¿no? Los cambios sociales no se dan ipso facto, así, por chasquido de dedos, y entonces sucede esto, que una transformación no es nada más ganar una elección y ya, o un año de gobierno y ya. O sea, por décadas un modelo fue dominante de la manera de pensar de las personas y de la manera de hacer riqueza y a costilla del más pobre, del más desfavorecido. Entonces, pues eso, crecimos con que eso era la verdad absoluta y están como ratas de Skinner en ese sentido. Si no me dan un estímulo positivo, no voy a hablar bien. Si me quitaron mi estímulo positivo, voy a hablar pestes para que me den lo que yo quiero dar, ¿no? Parecen ratas esquinerianas los periodistas y los opinólogos del viejo régimen. Y en ese sentido están esperando un estímulo positivo para que devolver una conducta positiva. Hay muchas carencias que mencionas tú en los escritos. Ahorita mencionaste de manera verbal la parte de... Yo también veo una nula empatía del presidente hacia el movimiento feminista y todas esas sus causas, donde no pareciera, siempre se menciona, ¿no? Todos los días
hay una reunión de seguridad a las 6 de la mañana, siempre se está atendiendo ese tema, pero no ha habido acciones concretas como tal. Una de ellas, pues, es que la realidad que muchos profesionistas no saben cómo actuar frente a algún episodio de violencia que haya hacia las mujeres. Uno de ellos es, no sé, te lo pregunto, si a ustedes en la universidad los enseñaron a qué hacer cuando un menor de edad pues viniera con señales de violación. Mm, no es tan fácil, vamos, sí, no, sí se nos enseña en muchos aspectos a detectar ciertos aspectos de violencia, ¿no? O de maltrato infantil, por ejemplo, el niño que no es vacunado por sus padres por una postura o por una irresponsabilidad, se tiene que levantar un acta ante el Ministerio Público porque es un maltrato por abandono, ¿no? Cualquier adolescente embarazada, eh, independientemente de quién sea, se haya embarazado, pues se tiene que levantar un acta, ¿no? Porque pues un menor de edad no debería de, o una menor de edad, mejor dicho, no debería de estar embarazada. Y es algo muy normalizado. La realidad es que la normalización de las cosas no ha permitido del todo sanear todo eso y aparte se vuelve muy difícil tocar temas tan sensibles, tan difíciles, que son más como del área de salud mental, que quizás como psiquiatras o algunos psicólogos o trabajadores sociales tienen que dominar mejor que nosotros. Nosotros en muchos aspectos tenemos que saber detectar y referir, ¿no? Y no hacer más aspavientos más que hacer la notificación. No está en muchas instituciones eh, un programa más específico para ese tipo de cosas, porque pareciera que en muchas de las universidades de medicina o al menos de lo que yo he llegado a conocer de otras carreras, es que se le priorizó darle forma y contenido al conocimiento médico que se tiene que saber, a saber que para tal infección puedo usar penicilina o puedo usar tal otro antibiótico o para tal padecimiento se tiene que operar o mandar a un especialista y tan se acabó, ¿no? O sea, no, en los cursos de psicología y psiquiatría de la facultad nos enseñan cuáles son los diferentes tipos de terapia, pero no nos enseñan a dar terapia. Entonces, Como, o como tú mencionas, los hospitales ni siquiera tienen el personal para poder, tú los refieres, pues sí, pero ¿a quiénes? Y esa es una de las deficiencias que hay y que es uno de los reclamos del movimiento feminista, de que pues no solamente es ir tras de quienes ya cometieron el abuso o el delito, sino que el Estado pudiera dotar en todas las áreas en donde tiene presencia la estructura necesaria para atender de manera adecuada este tipo de casos. El movimiento feminista, después de haber grafiteado el ángel de la independencia, que qué bueno que lo hizo y que después llegó a la Procuraduría, si mal no recuerdo que es el nombre correcto, porque no fue la Fiscalía, fue la fiscalía. Procuraduría, y que se metieron, rompieron vidrios y demás. Claudia sacó primero ahí un tuit, un comunicado de que pues bueno, no era lo adecuado, bla, bla, bla. Después se hizo un replanteamiento y esas pintas, esos vidrios rotos ocasionaron que en los ministerios públicos ya hubiera una mujer doctora, porque aparte de que a una mujer la violan, tiene que aguantar todos los juicios de los policías, de que pues es La que ibas caminando revictimizan. sola, la victimización, ¿no? Es que tú ibas caminando, ve cómo vienes vestida, para qué sales, como si eso fuera una justificación. Entonces aguantar a ese tipo de basura emitiendo ese tipo de comentarios y todavía que pues un médico sea el que te tenga que hacer la exploración y el movimiento feminista logró que en Ciudad de México hubiera una mujer para atender ese tipo de casos, ¿no? Te comento este tipo de deficiencias porque es un tema muy delicado y el que hay que seguir hablando, pero en uno de Claro. tus escritos
hablas sobre el tema de salud mental, que lo tocaste ahorita un poco. Uno de ellos habla sobre la necesidad de esa red de atención que actualmente no tenemos. Si bien también Gatell ha hablado que, bueno, ha habido pues reiteradas visitas de las personas que están tocando este tema, pero hacia la ciudadanía, pues no hay todavía un camino firme de cómo pueden acercarse a este tipo de estrés, a este tipo de daños que les va a dejar la COVID, pero también al sector médico, el cual tú mencionas, que pues puede quedar por ahí con estrés postraumático y que esa deficiencia del Estado en la atención de los problemas de salud mental, pues bueno, aún lo visibiliza aún más. ¿Qué nos puedes comentar un poco de ese escrito de salud mental? Ah, pues bueno, para empezar, mm, no conozco en general a ningún compañero que se haya graduado de mi generación o de algunas otras generaciones de mi facultad que hayan salido con una salud mental estable, para empezar. La, la, De plano? la, de plano, todos tenemos alguna especie de trauma o daño psicológico de la carrera en sí, por sí misma, así de sencillo. El nivel de estrés que representa estar estudiando para los exámenes, para el pase de visita, para la rotación, para sacar los pendientes, sacar el trabajo, sacar las calificaciones, de que también los doctores en algún momento de los cursos se pongan súper irracionales y te reprueben con calificaciones que van desde el -10 al 10, cosa ahí, que no tiene ningún sentido, este, que no sepan interpretar adecuadamente un reglamento escolar o cosas así, pues terminan por mermar físicamente tu salud mental, ¿no? Si bien algunos no tienen como tal un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad generalizado, sí llegamos a salir muchos, si no es que la totalidad, con algún estrago para empezar. Nada más por la pura carrera. No estoy hablando de De la especialidades, pandemia. no estoy de la pandemia. No, nada más por la pura carrera. Ahora, este, mucho del daño que incluso llega a ser la prisión para muchas personas es estar encerrado y la nula convivencia con los seres queridos. Eh, yo siempre he creído que alguien que se la pasa en una prisión va a salir más mal porque no terminan por ser centros de eh, De readaptación. reformación, readaptación social y terminan por volverse mentalmente más inestables porque el entorno así lo genera, ¿no? Bueno, si bien no estábamos en una cárcel, cada una de las personas que se decidió y que pudo durante esta contingencia quedarse en su casa, sufrió los estragos de estar encerrados, ¿no? Donde llegaba un punto en el más leve y ridículo de los casos de, sí, ya me aburrí, ya me acabé todas mis series de Netflix. Y dices, bueno, eso es como que muy pobre, ¿no? Tienes libros ahí, ponte a Desde leerlos, el ¿no? privilegio, que es algo que también toco yo un poco en el prólogo, desde el privilegio esos son los problemas Ujú. que tienes. Exacto, entonces llega un punto en el que pensamos mucho desde el privilegio, pero decimos, bueno, el Estado como tal, un Estado cualquiera, cualquier Estado-nación del mundo, su única y mayor responsabilidad es garantizar el bienestar de la población, así de sencillo. Y la gente o las personas humanas se tienen que, no es una sola cosa, no es un ser biológico nada más, somos seres físicos, mentales, espirituales y todo eso, y lograr la felicidad o el bienestar mental de las personas es un reto enorme, ¿no? Durante esta pandemia, muchos de los servicios de psiquiatría o de psicología que se le daban a personas con padecimientos mentales, por la misma situación, o cerraron temporalmente o disminuyeron el número de consultas y nada más. Los que necesitaban medicamentos les daban las recetas para las medicinas
para el tiempo en que iban a estar aislados en casa y nada más, ¿no? O sea, se, se, se ve un distanciamiento de los avances que se pudiera haber tenido. Los niños o las niñas, los adolescentes, las adolescentes que tienen una especie de retraso psicomotriz o que estuvieran con alguna disfunción del lenguaje, que con la epidemia y el encierro, pues a lo mejor y se vieron en una especie de regresión, de retroceso en los avances que estaban teniendo en sus escuelas, ¿no? El niño que se quedaba que iba a la escuela y ver a sus amigos en la escuela era su distracción, su mundo, su relajación, porque sabía que en su casa lo que iba a ver era maltratos, golpes, insultos, bofetadas, lo que sea. Entonces la escuela se volvió un refugio, ¿no? Y al estar encerrados tanto tiempo estas personas en ciertas eh, condiciones de deterioro de su salud mental y emocional, pues entonces, pues estar encerrados 5, 6, 7, 8 meses ya se volvió un suplicio, ¿no? Muchos pedían que empezara el confinamiento mucho antes de lo que lo empezó en nuestro país, pero ya cuando íbamos por ahí de julio, decir, ya todo el mundo se estaba volviendo loco en sus casas y todo, y yo decía, oye, y tú eras de los que pedías que se, que se cerrara todo antes de tiempo, ¿no? Y también muchos de esos que pedían que se cerrara y se quedaran todos en su casa casi a punta de bayoneta, son los mismos que en un momento dado, cuando se empezó a reabrir cierto sector de la economía, fueron los primeros en llenar antros, bares y lo que sea, ¿no? De la responsabilidad que se tiene frente a uno de otros de entre los diversos temas que tocas. Ahorita, pues bueno, es la opinión, ¿no? Que tienen los ciudadanos o las personas frente a las decisiones del gobierno y el análisis del poder, de los diversos poderes que hay en nuestro país, es algo que tú también tocas ahí, el Águila Republicana, Andrés Manuel siendo Andrés. Recuerdo el otro de Tigres de Papel o Pájaros Nalgones, ¿sí es así? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que era Andrés Manuel una siendo frase, Obrador. no recuerdo la frase de Tigres de Papel, ¿era de una entrevista? Sí, Si mal, bueno, si mal no. es que muchos de los gobiernos de los partidos de oposición al nuevo régimen, en noticieros, en conferencias de prensa, ellos solitos eran muy valentones, muy fuertes, muy robustos, Alfaro, insultaban a Alfaro es la, uno de ellos. sí, sin pedos, eh, Alfaro, Silvano Aureoles, el de Guanajuato, cuyo nombre no quisiera recordar, pero tampoco recuerdo, entonces no me voy a esforzar mucho. El cabeza de vaca, el mismo Bronco, El ¿sí? Bronco, Todos esos que se veían muy gallitos, muy fieros, no aguantaban ni la brisa, ni el aire, ni la lluvia de una crítica, ¿no? El presidente Mao en una entrevista con una reportera estadounidense utilizó esa crítica, ¿no? Al modelo capitalista, ¿no? Que no son ni tan duros ni tan feroces como pintan, que son simplemente tigres de papel que se caen con cualquier brisa y agua de la lluvia, ¿no? Yo llegué a un punto en que dije, bueno, eh, quieren venderse como esto, pero la verdad es que ni siquiera llegan a ser lo que son como tigres de papel, o sea, ni siquiera eso podemos llegar a compararlos como lo que dijo el presidente Mao en su momento. Por eso en un momento dado yo dije, puro pinche pájaro nalgón, o sea, no valen pa' pura madre. O y sea, como lo cuando se comentábamos ponen con el hace, presidente chillando y sudando. sí, el último evento que tuvo Alfaro agradeciéndole al presidente cuando fue la inauguración del metro, que el cambio de discurso total y ya formando ahorita parte
la famosa Alianza Federalista, que una vez los medios de comunicación, bueno, otra vez los medios de comunicación, pues fue igual en primera planas de que un grupo de gobernadores habían salido de la CONAGO, cuando pues bueno, no es una organización constitucional y que durante muchísimos años nunca estuvo conformada por los 31 gobernadores y jefa o jefa de gobierno, sino es realmente un poco reciente que la CONAGO ya estaba conformada pues por todos los mandatarios de los Y estados, que parece pero tener una ausencia de sentido, porque al final de cuentas las entidades federativas se tienen que ver representadas ante la federación por medio del Senado. exacto. Sí, que ahí en donde, en donde están esos representantes. Pero uno de los puntos que quisiera rescatar, pues es esta responsabilidad que nosotros también tenemos como ciudadanos. Si bien hay muchas de las cosas que no podemos opinar o pues, decidir, o hay de dos. Si no quieres informarte, acata las instrucciones al pie de la letra como te lo dicen las instituciones. Si quieres informarte, junta toda la información posible para poder emitir un criterio, saber qué es o no favorable para ti y contraponerlo con aquello que te están diciendo, pero bueno, con fundamentos, porque la responsabilidad que también nosotros tenemos como ciudadanos es entender la manera en la que funciona el gobierno. Y una de las cosas que yo conocí al inicio de la pandemia era las famosas autoridades sanitarias, que Gatel decía, bueno, nosotros, la autoridad sanitaria más importante de un estado es el gobernador. Nosotros como Secretaría de Salud emitimos las recomendaciones, pero el gobernador dentro de su estado es el que decide si seguirlas o no, o de las medidas que vamos a proponer, si echarlas adelante o no. Entonces, cuando entiendes eso como ciudadano, dices, bueno, ¿quién me está hablando? Porque todos los días hay una conferencia a las 7 de la mañana en donde está el gobierno federal que tú crees siempre que es el mandamás, pero en la estructura de tu gobierno, quien tiene la responsabilidad o quien emite todas estas recomendaciones realmente es el gobernador. Entonces el paradigma cambia totalmente y esa es parte de la responsabilidad como ciudadanos de entender hasta donde te es posible qué es la afectación y cómo puedes combatir esta pandemia, pero también cómo tu estructura de gobierno es que trabaja para poder llevar a cabo todos estos mecanismos. Sí, bueno, para esto quizás muchos tendrían que regresarse a los libros de formación cívica y ética de la secundaria, No es para necesaria saber entender. esa materia para, para muchos políticos. Sí, Materia de entender relleno. que hay tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, ¿no? Y que hay una división de poderes y que cada uno de estas instituciones o niveles de gobierno tienen funciones específicas, ¿no? Eh, de repente te quieren juvenear que la división de poderes, que tú no puedes hablar de libertades y de ciertas cosas porque no te tocó vivir la represión priista o la fregada. Pues para eso está la historia, para estudiarla y para aprenderla. Este, pero pues es como decir, sí, yo no puedo hablar de la división de poderes porque no estuve cuando Montesquieu la planteó. En ese sentido, eh, hace falta retomar esos principios elementales del derecho. No soy abogado, pero en la preparatoria tuve a bien llevar un curso de introducción al derecho, que yo siento que aprendí más que lo que se podía enseñar en ese curso. Era, y también varios amigos abogados que he ido conociendo, es que una ley inferior no va a superar a la Constitución, por poner un ejemplo, ¿no? La famosa Carta La, Magna. sí, 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 no puede haber una autoridad estatal que esté contraviniendo la indicación federal, ¿no? Al final de cuentas somos una república popular, representativa y federal, ¿no? Son entidades federativas confluyendo en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y entonces todos juran pactar el acuerdo de la federación
hay una cadena de mando, hay una cadena de estructuras en las que dices, esto es lo que te toca a ti como presidente de la República, esto es lo que te toca a ti como gobernador del estado, y eso es lo que te toca a ti como presidente municipal. Creo que hace falta reforzar esos puntos para que luego no entiendan que, o para que no, luego no entiendan mal las cosas, ¿no? Porque luego hay gente que cree que el presidente es un empleado y es un servidor público, pero no es tu empleado como tal. Es alguien que fue democráticamente electo, que se sometió a votación y si no te gusta, pues ni modo. En ese sentido, ganó con 30 millones de votos y 30% de diferencia entre su más cercano perseguidor. Entonces, pues, si 30 millones de mexicanos te están diciendo ya basta de lo mismo y tú sigues con lo mismo, no esperes ningún cambio real, ¿no? Como lo que llegó a decir Einstein, no hagas siempre lo mismo si quieres obtener un resultado diferente. Resultado diferente. Sí, y aquí es importante porque en pleno contexto de la pandemia, pues bueno, sucedió la estructura del INSABI, que pues son todos estos hospitales que están en manos de los estados, que se reincorporan ahora a esta institución. En San Luis Potosí, uno de ellos, pues bueno, es el Hospital Central. Entonces, por eso menciono que es importante la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos porque en Nuevo León, que también las conferencias de salud las veo a menudo, era muy reiterativo el decir que el gobierno federal no estaba entregando recursos para el equipamiento de los hospitales, cuando justamente eso era la esencia del INSABI, que estos hospitales formaran parte de la federación para que desde ahí permearan los recursos cuanto se necesitaran, pero todos estos estados que no forman parte ahora de la CONAGO y que tampoco quisieron inscribirse al INSABI, pues bueno, el gobierno federal les entregaba a ellos el recurso y el Estado los ejercía como quería. Y en Nuevo León hay problemas muy fuertes de conflictos de interés y demás en el tema de medicamentos. Justamente por eso fue uno de los estados que no quiso realizarse, pero es importante para poder entender la atención que nosotros tenemos, de dónde viene y más aún a quién exigirle cuando esas deficiencias sean las que estén presentes. Sí, no, como el caso del senador cuya flamante esposa con la que tuvo una boda en tiempos de distanciamiento social, tenían un negocio de venta de cubrebocas, de equipo de protección personal para médicos, enfermeros y todo eso, y que eran suministrados de hospitales públicos del estado de Nuevo León. Entonces dices, aguas, ¿no? Dijera en su momento el mítico personaje de Arthur Conan Doyle, follow the money, sigue el dinero, y vas a encontrar las pistas de por qué no hay para ciertas cosas. Cuando se supone que la federación manda en determinadas fechas, el dinero a las entidades para que las entidades federativas pues hagan uso del recurso, ¿no? Y tienen que ir haciendo la separación, la distribución y el acomodamiento, ¿no? Eh, el gobierno federal quiso absorber en muchos momentos la contratación de personal médico para para poder irlos basificando y contratando y todo, y resulta que te encuentras que muchos de los doctores y doctoras que se encuentran trabajando para estas entidades federativas, más específicamente de los gobiernos de oposición, hay mucho personal que está trabajando como una especie de outsourcing en la medicina, que solamente les dan contratos de 11 meses y se acaba el contrato y ya después ya no tienes que descansar un mes o te descansan unos días y luego te rehacen el contrato y así no generas antigüedad. No generas la antigüedad, ajá. Entonces, Sí, todo este tipo de cosas se ve más en estos estados donde el pensamiento neoliberal predominó, ¿no? Donde el neoliberalismo impregnó y dañó mucho las estructuras de la sociedad y marcó más la desigualdad. Y otra de las cosas que visibiliza, pues es
muchos de los problemas que llegan a ocasionar los sindicatos en nuestro país, que desde mi punto de vista los sindicatos junto al fuero es algo que no debe desaparecer desde mi punto personal Ujú. de vista, pero el tema de los sindicatos también, aunque no, una vez más no se mencionó ahora en los medios de comunicación, pero cuando llegaban las donaciones que hacen las personas a los hospitales de equipo, de caretas, de todo esto, el sindicato era quien tomaba en sus manos esa donación y era el que repartía y te encontrabas que el personal administrativo, todos estos personal que está un poco más consentido y que no está en contacto con los pacientes, son los primeros con los N95, son los primeros con las caretas, son los primeros que todos traen guante y te vas unos pasos hacia los quirófanos y es al personal que menos tiene este equipo. Entonces, es algo que también como ciudadanos, pues bueno, hay que poder replantear cómo en futuros catástrofes, como lo mencioné en el prólogo, que seguramente llegarán por vil y pura estadística, no es la única pandemia que nos va a tocar vivir. Quién sabe si la próxima pues va a ser pronto, ¿no? Pero ahora que ya tenemos esta experiencia, pues bueno, cómo hacer llegar esta ayuda de manera eficiente al personal que realmente está haciendo frente a la pandemia, porque que un sindicato acapare y sea el que decida quién, es algo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? El tema de la división de los poderes, quién realmente debió haber sido eso. No puedes entregarle a cada médico las cosas, o sea, hay una estructura que se supone que está ahí para poder trabajar en pro de, y como también lo mencionaba en el prólogo, el creer que el gobierno siempre va a actuar por el bien de la humanidad, que los medios de comunicación informan, que las personas que tienen el título siempre van a tomar las decisiones adecuadas, lo van a hacer, pero bueno, realmente no es así como, y Ujú. no queremos nosotros pues permear también una línea de pensamiento, sino algo que me gusta mucho de los escritos que tú hiciste es poder colocar en perspectiva muchos de los puntos de vista, si bien emites tus opiniones, pero bueno, también cómo eso puede servir para la formación personal de este Claro, equipo. ¿no? Y también que es algo que mucho tiempo se golpeteó al sindicalismo como un consentidor de los trabajadores y también los sindicatos durante mucho tiempo dejaron de trabajar por los derechos de su gremio, ¿no? Mucho tiempo fueron cooptando estas estructuras sindicales, los mandos medios de los gobiernos estatales, de las entidades federativas, y que al final de cuentas estas llega un punto en el que para poder decidir quién va a ser un jefe de departamento de cierta institución, dígase la SEP, estatal o Secretaría de Salud, pues se tiene que dar en un acuerdo entre sindicato y el gobierno, ¿no? Y muchas de las veces termina ganando el sindicato, ¿no? Lo que suena incongruente porque el sindicato tiene que defender al trabajador, no tiene que poner al patrón. Y luego aparte que dejaron de defender al gremio como tal y tanto el fuero como el como el sindicalismo tienen que estar, pero hay que saberlos usar, hay que ponerles sus adecuados límites, sus trancas, ¿no? Para evitar que caigan en ciertos abusos, como se abusó, como se generó con antiguos líderes charros sindicalistas, dígase el Bester, dígase Romero de Champs, que Romero aunque de ya no Shams. está, sigue mandando, este, en su momento Fidel Velázquez, ¿no? La figura Y de muchos Gómez otros. Urrutia, que vuelve a tomar relevancia en este país y que también hay muchas opiniones encontradas hacia su actuar, tanto la relevancia que vuelve a tener ahorita en el sector minero a favor, pero también muchas cosas en contra y que es necesario también Y que que lo también conozcamos. cabe mencionar que fue el único que defendió a los obreros en Pasta de Conchos cuando Germán Larrea nunca quiso sacar los cuerpos. Y es la primera vez que se intenta rescatar los cuerpos de estos mineros para que también las familias
que han vivido este eterno duelo, pues al menos ya puedan disponer de los restos de sus de sus mineros, de sus familiares, de sus hijos o esposos o hermanos o lo que sea, para darles un adecuado final según sus creencias. También tenemos el derecho, tenemos la obligación moral de ir generando las realidades para que este tipo de cosas no se repitan. Y si bien dices que las que catástrofes se van a seguir repitiendo, sí, si nos ponemos a ver un poquito en retrospectiva, hoy es 2020 y estamos viviendo la epidemia de COVID-19, ¿sí? Una enfermedad que surge en China en 2019, en diciembre. Pero nos vamos más atrás y en 2012 está el MERS, ¿sí? En 2009 la influenza que le tocó en el gobierno a Calderón. Y nos Sí, vamos un Calderón. poquito más atrás, nos encontramos con el SARS, igual de China, de la civeta enmascarada, y si nos vamos atrás, aquí en México, una epidemia de cólera. Entonces, cada vez se están haciendo más repetitivas estas epidemias, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que ir planteando que necesitamos dejar un estado más robusto, más fuerte, con más personas capacitadas adecuadamente para superar los enormes retos del futuro, porque si ponemos ahorita nada más esto y acabada la epidemia, lo retiramos, nos vuelve a llegar otra epidemia de cualquier otro virus o de cualquier otra bacteria. ¿Qué vamos a hacer, no? Y no se nos olvide que hay una pandemia que sigue muy vigente, que empezó en los 80 pero que no se detiene, que se sigue combatiendo pero sigue existiendo, que es la del VIH. Y se nos olvidó que ahí está el VIH-Sida. Y no, o sea, hay muy pocos infectólogos capacitados en la alta especialidad de VIH. Realmente no estamos del todo capacitados todos para atender a una persona con VIH, ni en lo profesional de saber qué cosas se pueden hacer y qué no. Y también, en ese sentido, la no discriminación a las personas que han padecido esta enfermedad, como los que padecieron COVID, que en varios momentos han sentido y han vivido la discriminación por haberse enfermado, y eso no tiene nada de malo. Eres persona y te puedes enfermar. Sí, y producto de la ignorancia, recuerdo en Ciudad de México videos de una persona, creo que vivía en una torre de departamentos de lo que denominamos clase alta, y que literalmente lo estaban corriendo y durante todos los días pues tiraba litros y litros de cloro a las puertas de su departamento, cuando él creo que era, si no era un paciente asintomático, era alguien que tenía de manera muy leve, pero la ignorancia de todas las personas, pues es que debemos nosotros inmiscuirnos para poder entender términos como el COVID-19 no se transmite por aerosoles. O sea, ¿qué es eso? Pues el comprender un concepto que realmente es muy simple ayudaría a mitigar toda esa sarta de idioteces producto de la ignorancia de las personas. También otras pintas que había en la puerta de un doctor que le pusieron, si no te vas de aquí, matamos a tu esposa y a tu hija. O sea, por el simple hecho de ser médico y de que ellos sabían que pues estaba trabajando en un hospital en donde estaba recibiendo enfermos COVID, en donde se les pedía a algunas personas que habían salido de manera positivos en el test que se hicieran cargo de su propia basura. O sea, es un problema de ignorancia en donde la capital, u otra vez volvemos el tema de los títulos, no es suficiente el tener acceso a Internet, no es suficiente el poder gozar de una carrera universitaria, no es suficiente el poder vivir en el privilegio de estar habitando en una torre en ese tipo de casas. O De sea, son departamento. muchas cosas que no son suficientes para poder tomar la responsabilidad que tenemos frente a esta problemática. Ahora, hablamos ya de todas las deficiencias que hubo. A nivel personal, ¿qué te dejó de positivo la pandemia hasta este momento? Porque todo pareciera que esto va para largo Va, va y para largo.
Y el tema de la vacuna fue interesante hoy que me enteré, pues bueno, del el protocolo este COVAX, que es primero al 10 y al 20% de la población, en donde población vulnerable, después es hacia los médicos, que otra vez volvemos, el tema de la responsabilidad que tenemos, saber cómo va a ser la distribución de vacunas, porque estoy seguro que en el momento que muchos ciudadanos sepan que ya hay vacuna de COVID en México, van a querer ir a vacunarse de manera inmediata cuando son los que menos van a ser vacunados porque hay un protocolo, hay un orden que marcado por la OMS y todos ellos y que es necesario que también conozcamos para no comenzar a decir, yo ya estoy viendo los titulares de prensa de el gobierno no quiere vacunar a la ciudadanía, bla, bla, bla. Oye, o sea, es un protocolo tan conocido y hacia allá van a ir esos titulares y en donde se vaya a publicar este video vamos a irlo colocando en los comentarios porque seguramente va a pasar de que no se quiere vacunar a la población. Pero ¿qué de positivo te trajo esta pandemia hasta este momento a que son 8 o 10 meses de haber comenzado? Aparte Bueno, de ese fabuloso libro. bueno, me hiciste recordar una de las frases que más de contexto han sacado del presidente, de que esta pandemia nos cayó como anillo al dedo. Eh, pues bueno, nos cayó como anillo al dedo para darnos cuenta de que las cosas no estaban bien, de que vivíamos en una supuesta normalidad, de que las cosas estaban bien y la verdad es que no, nos dimos cuenta y eso es positivo porque saber que estamos en un error nos dice que tenemos que hacer algo para cambiar las cosas, primero, más que nada. Segundo, se visibilizaron muchos problemas que faltan por atender y eso es parte de lo mismo, es parte del primer punto. Este, que hay muchas de las estructuras del Estado que se fueron robusteciendo en esta epidemia y que se van a ir quedando, incluyendo hospitales, la infraestructura ahí se queda, pero se tiene que seguir trabajando en que se mantenga bien. Eh, Otra de las cosas muy afortunadas es que nos replantea qué es lo importante en la vida, qué es lo importante para la persona humana y para el colectivo, para la sociedad. Y entonces dejamos de ver eh, ciertas cosas que son más un lujo, un privilegio, y empezamos a ver cuáles son las cosas que son realmente importantes, como trabajo, salud, vivienda, alimentación, nuestra epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos viviendo y sufriendo y que nos está dejando más estragos de las que quisiéramos. Eh, o sea, nos, nos da una oportunidad, ¿sí? Y sí, nos cae como anillo al dedo para cambiar de una forma más radical las cosas que nos llevaron a estar en este punto. Y con radical no me estoy yendo a extremista, sino, como muchas veces lo ha dicho el presidente, ir a la raíz del problema, ¿no? Ir a ver cuál es el meollo, el detalle, el punto, ¿no? Es como cuando sabes, sí, el paciente tiene una infección, ¿en dónde? Es un absceso en el abdomen. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que abrir el abdomen y drenar el absceso, limpiar, ¿no? Lo mismo tiene que suceder ahora, ¿no? O sea, nos da la oportunidad de hacer este cambio y de hacer un cambio en la cultural inclusive, vencer la hegemonía de los intelectuales orgánicos que estaban al servicio del Estado para sacar beneficio económico y quedar bien, y nos da la oportunidad de cuestionar y crear nuevas realidades, ¿no? Algo de lo que yo escribo y de lo que el mensaje más esperanzador que quiero vender es que, ok, ya sabemos cómo estamos y qué nos está tocando vivir, ¿sí? Ya medianamente estamos entendiendo, pero a partir de esto, ¿qué queremos para después? ¿Qué queremos para cuando esto se acabe y nos toque vivir de nuevo en nuestra rutina? Y
cuando dicen nuevas normalidades, tengo ciertos bemoles, conflictos, porque sí, tiene que haber nuevas normativas y eso construye nuevas normalidades, pero yo soy más de decir, tenemos que hacer nuevas realidades, ¿no? Ser, eh, tener esperanza en el porvenir, tener, eh, inclusive con el riesgo de parecer locos, pero decir que las cosas pueden ser cambiadas y se tienen que cambiar y esto es la oportunidad para cambiarlas, ¿no? O sea, para empezar a hacer ese punto de inflexión hacia arriba y generar mejores condiciones para las personas, dignidad, hasta que la dignidad se vuelva costumbre, hasta que la verdad sea lo que se diga en los medios y no lo que el dinero los mueva, hasta que el obrero tenga más más satisfechas sus necesidades y que tenga el respeto y también las víctimas puedan ser escuchadas, entendidas y atendidas, porque hay muchas víctimas que no son ni entendidas, ni escuchadas, ni atendidas, ni nada. Entonces es el momento de hacer una nueva realidad. Eh, que nos dirán locos, optimistas, pues, gente con una mentalidad tan positiva que resulta patológica. No me importa, no me Sí, importa. El idealistas Quijote, también es otro. idealistas, ¿no? Pero el Quijote estaba loco, pero en sus locuras decía muchas verdades, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí voy, ¿no? O sea, tenemos que hacer nuevas realidades y la única forma de hacerlo es cambiando las mentalidades y generando el ruido y las palabras y diversificando el pensamiento y hacer el debate y discutir, leer bien, compartir, eh, simplemente acercarle la información al que no te sabe debatir y entonces ya con eso pues ya puedes ir generando ciertos cambios, ¿no? Muchos solo se acostumbran a quejarse cuando ven sus intereses lastimados, ¿no? Sí, ¿Qué te puedo decir yo? O sea, soy un hombre blanco, heterosexual, hablo castellano, eh, ergo no soy indígena, no soy mujer, no soy una parte de la sociedad que se podría considerar un sector más vulnerable, extrema pobreza, vivo en un privilegio en ese sentido, y entonces resulta muy disonante que una persona que vive en los lujos, en los medios, en las circunstancias en las que yo vivo, esté criticando las desigualdades. Eh, es que ¿por qué hablas de socialismo del siglo XXI si tienes un iPhone? No, o sea, es disonante eso. sí. Eh, la realidad es de que las cosas se tienen que cambiar de oficio, porque se tienen que cambiar. Y entonces no tengo que yo que ser una víctima de algo para pelear porque se haga justicia, para que exista bienestar, para que exista justicia social, para que exista bienestar, para que exista armonía, fraternidad, libertad e igualdad. Este, este tema, ¿cómo, y el libro, cómo lo vamos a poder obtener? ¿Cómo tienes pensado este tema de la distribución? ¿Lo vamos a ver en Porrúa, en Gandhi? Mira, toda la parte de la versión física todavía está veremos. La verdad es que la primera edición como tal o el primer texto, ahorita lo vamos a hacer de forma digital. Vamos a aprovechar diferentes medios. He estado informándome cómo transformar este texto al formato de iBooks Store, este, el de Amazon que es Kindle. Tú eres más Kindle, ajá, experto que yo sí. en ese formato y también he estado buscando la situación con Google, ¿no? Que también tiene su plataforma de venta de libros.
es menos popular, pero no de cuenta. La Tiene idea, presencia. sí, la idea es que estén en la mayoría de las plataformas disponibles y también la idea es que este libro sea gratuito. Eh, si no, sería de mi parte sacar un beneficio personal de algo, de lo que yo pienso, y no pienso sacar beneficio personal, solamente quiero difundir ideas, ¿sí? Es como aquellas juventudes de los 70 que hicieron la Liga Comunista 23 de septiembre que solamente repartían panfletos y no andaban sacando ganancia de ellos. O sea, realmente ganancia no quiero obtener de esto. Esto es un ejercicio para mm, elevar el nivel de la discusión y bajarle a los gritos, como diría Gibran. Y en ese sentido, la idea es esa. Es, primero lo voy a sacar en digital en las diferentes plataformas. 20 de octubre es la fecha tentativa, la más probable de hecho. Y estamos ya nada más afinando los detalles para que esté listo a partir del martes 20. Y la discusión donde la vamos a poder seguir contigo. ¿Qué medio has La, elegido? ¿Cómo podemos pues decir en qué estás mal, en qué concordamos? pues que me busquen. ¿Qué? Eh, ¿Cuántos escritores no se mandan decir recaditos ahí por televisión o por radio? Ya ves Taibo y Enrique Fraude, Krause. Fraude, o en su momento Carlos Monsiváis con Octavio Paz, ¿no? O sea, yo ahí voy a estar, me conocen, tienen mis redes sociales, me pueden decir, ¿sabes qué? Cállate, estás mal, chinga tu madre. Eh, Está bien, pero en ese sentido, pues nada más entendamos que esto es mm, para difundir nuevas ideas, para crear nuevos pensamientos, para cuestionarnos nuevas cosas y transformar, ¿sí? Lo dijo este barbón de acá, no solamente entender la realidad, sino transformarla. Perfecto. No, pues, Tino, muchísimas gracias No, de gracias manera a ti personal por todo. y no, y de verdad muchas gracias por dejarme ser parte de este ejercicio. Es algo que valoro mucho y los escritos los recomiendo mucho. Es una serie de 20 escritos, son escritos relativamente cortos. Se puede leer de manera salteada, no tienen una cronología Secuencia. o un orden, pero me gusta la diversidad de temas que podemos encontrar para justamente eso, tener otros puntos de vista, lograr formar estas discusiones y replantearnos muchísimas de las cosas que creemos ya están pensadas. Pues bueno, Tino, muchísimas gracias y Gracias ya a ti, esperando el Hugo. lanzamiento de la versión final. Sí, 20 de octubre, incluso coincidió con los 10 años de que ya llevamos sin Monsi, y es que mucho de esto de los apuntes de la pandemia, como lo titulé, surge a partir de la crónica que hizo Monsiváis del sismo del 85, ¿no? No sin nosotros. Y en ese sentido, Monsi en ese libro hizo muchas crónicas sobre médicos, este, costureras, trabajadores, servidores públicos, policías, niños y todo eso. Fue una crónica tan diversa, pero tan nutrida de todas las cosas que iban pasando durante la pandemia, que una cosa pareciera que fue mi intento de parodiar a Monsi. No puedo llenar sus zapatos, obviamente, pero sí me sirvió como referente ese estilo de escritura para poder escribir esto. Vale, Tino, pues bueno, que estés bien. Muchísimas gracias Gracias a igualmente. todos por ver este video. Esperamos que sirva como punto de unión en las discusiones. Por ahí que te busquen para darle continuidad a ese proyecto y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Hugo, que tú fuiste uno de los motores más importantes y de los que
más me animó para hacer esto y que me terminó apoyando con el prólogo y tú sabes nuestra gran amistad, nuestra hermandad que hay, que sobrepasa las distancias, que sobrepasa los kilómetros. Un abrazo, Tino, y muchas gracias Abrazo a a la todos. distancia, Hasta luego. cuídate. Ya deja de grabar, ya deja de- Ahí está. Unos segundillos ahí. Oye, me gustó, ¿eh? Sí, 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 pues es que es como retomar eh, la costumbre de los trabajos. Y sí, parte iban a ser trabajos que se iban a presentar al OCE, pero pues la epidemia dejó de permitirnos, ¿no? Ir al OCE.